que vamos a estudiar San Lucas, primero vamos a centrarnos qué son los evangelios y las características del Evangelio de San Lucas. Fijaos que del Nuevo Testamento, o sea, la Biblia se divide en dos partes, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pues del Nuevo Testamento, que es lo que se ha escrito después del nacimiento, digamos, después de la ascensión del Señor al cielo, de esta parte del Nuevo Testamento, que comienza con San Mateo, los libros más importantes son los Evangelios. ¿Y por qué son los más importantes los Evangelios? Pues porque nos hablan de Jesús, que es el personaje más importante de la Biblia. Pensad que todo el Antiguo Testamento está orientado hacia Jesús. Y todo el Nuevo Testamento nos habla de Jesús y su mensaje. Pero si decía, creo que era el Papa Benedicto XVI, que comenzamos a ser cristianos no cuando comenzamos a practicar X actos, sino básicamente comenzamos a ser cristianos cuando tenemos un encuentro con Cristo y vivimos una relación con Cristo. Porque Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Por consiguiente, yo me puedo encontrar con Él, yo puedo tener relación con Él. Bien, pues el Evangelio es el que nos facilita el que podamos encontrarlo. Más que facilitarnos, fijamos que es el que nos da la posibilidad de que realmente podamos conocer a Jesús. El Papa Francisco, si siguen un poco, verán cómo insiste muchas veces de que cada día leamos un poco del Evangelio. Lo dice que llevemos en el bolsillo y cada día leamos un poco del Evangelio. ¿Por qué? Porque es que si no, no podemos conocer a Jesús. Y ser cristiano es seguir a Jesús, es encontrarse con Él. O sea que los Evangelios son lo más importante de los libros de la Biblia. Y si os fijáis, incluso litúrgicamente, en la liturgia, en la misa, de alguna manera también manifestamos que los Evangelios es lo más importante. Yo no sé si os habéis fijado que se hacen tres lecturas los domingos, ¿no? Se hacen tres lecturas. Una primera lectura y una segunda lectura. ¿Y cómo estamos todos? Sentados. Y cuando la persona que lee ha terminado, dice palabra de Dios, y todos decimos te alabamos, Señor. Pero ¿qué ocurre cuando se empieza a leer el Evangelio? Todos nos ponemos de pie. O sea, le estamos indicando con nuestra actitud que esto es más solemne, más importante, lo cual no quiere decir que lo demás también sea importante, porque es palabra de Dios. Pero es que aquí se nos habla directamente de Jesús. ¿Entendéis? Pues no. O sea que los Evangelios, por lo tanto, son los libros que más deberíamos conocer y más deberíamos tener por la mano, porque nos está hablando de Jesús. Pero los Evangelios son 4, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nosotros vamos a estudiar Lucas. Y Lucas tiene una característica, y es que de los 4 es el único que no es judío. Es el único que no conoció personalmente a Jesús cuando Jesús vivía, porque era un pagano que vivía fuera de Israel, a donde Jesús no fue. Aquella zona de donde era Lucas, Jesús no fue. Y por lo tanto, a la hora de hablar, porque diréis, bueno, ¿por qué si no es judío nosotros nos resulta más fácil? Pues porque tiene un lenguaje a la hora de escribir más cercano al nuestro y nos resulta más fácil. Y además, San Lucas no era, a diferencia de los otros, San Lucas era un hombre muy culto. Sabemos que era médico. San Pablo, en la carta a los Colosenses, habla del médico amado Lucas. Por lo tanto, era un hombre que tenía una cultura, tenía una cultura literaria también. Y por lo tanto tiene su manera de redactar es más bonita. Luego también, por lo mismo de que era médico, es muy interesante cuando vayamos estudiándolo y nos fijaremos que él se da cuenta de una serie
de detalles que tienen relación con la medicina. Por ejemplo, él es el único que habla de que Jesús imponía las manos a los enfermos para curarlos. Él nos da el detalle, por ejemplo, cuando curó a la suegra de Jesús, curó a la suegra de Pedro, es un episodio que supongo que se acuerdan, pues él nos da el detalle de que la suegra tenía fiebre muy alta, ese detalle, y que cuando Jesús la curó, enseguida se puso a servirles. Eso no era normal. Lo vemos, ¿no? Él como médico se dio cuenta que eso no era normal. Si ha estado tan gravemente enferma, que le cura y enseguida se pueda poner a servir, y a servir no a una persona, sino a todo el grupo que iba con Jesús. Esto lo hace ver él como médico de que ha sido una curación que no es normal, que ha sido milagrosa. Después también él es el que nos habla de la presencia de las mujeres que acompañaban a Jesús. Posiblemente él se encontró con ellas. Tengamos en cuenta que en aquella época las mujeres no pintábamos nada. Y él se fija, le da mucha importancia a la presencia de las mujeres en el Evangelio. Es el que más nos habla. De hecho, de estas mujeres es el único que nos habla. Otro detalle también de San Lucas es que él era, según parece, él era de Antioquía de Siria, o sea, justo ahora donde hay toda esta guerra. Él se convierte, parece ser que se convirtió cuando, al principio que se llevó el Evangelio a Antioquía, o sea, cuando el Evangelio se predica, lo siento, fuera de Jerusalén, cuando son perseguidos los cristianos y tienen que huir, pues el primer lugar donde se formó una gran comunidad de cristianos será en Antioquía de Siria. Y parece ser que San Lucas era de allí, natural de allí, y que se convirtió cuando recién al principio llevaron el Evangelio. Por lo tanto, ha podido conocer, veremos que él estuvo investigando antes de escribir, pudo conocer a mucha gente que había conocido a Jesús, que lo había oído, y por consiguiente él se va a informar bien antes de ponerlo por escrito. Porque fijémonos, por ejemplo, San Mateo, que convivió con Jesús, cuando escribe el Evangelio, ¿qué hace? Pues escribir cosas que él vio, que él oyó, porque él estaba allí. Ese no es el caso de Lucas, porque Lucas no estaba allí. Lo vemos, ¿no? Por consiguiente, para poder escribir el Evangelio, ya veremos enseguida que él mismo lo dice, ¿qué tuvo que hacer? Pues investigar, preguntar. Porque San Lucas es un buen historiador, que quiere hacer las cosas bien y escribir por orden, y se informa en testigos de primera mano, se busca buenos testigos, para que tenga certeza y tenga seguridad lo que él está escribiendo. Es decir, no habla de oídas, sino que investiga a fondo lo que pasó para escribirlo con conocimiento de causa. Hay otro detalle también muy interesante, y es que es el que más nos habla de la misericordia de Dios. Hay autores que dicen que se nota en Lucas el autor que escribe, digamos, el historiador de corazón, que se fija en la delicadeza, en los detalles, en la misericordia, en una palabra, en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo. Porque fijémonos que en Jesucristo Dios ha hecho visible su misericordia. Es decir, Dios es invisible, ¿no? A Dios no lo vemos. ¿Cómo podemos saber que Dios realmente nos ama? Que Dios realmente está a favor nuestro, que Dios está con nosotros. ¿No lo vemos? Entonces, se ha hecho hombre, y ese hombre, Jesús, sí que nos está manifestando con su actitud cuál es la actitud de Dios para con nosotros. ¿Lo vemos? O sea, se hace visible lo que es invisible.
esa actitud de bondad, de acogida, de perdón, de amor, se hace visible en Jesús. Y San Lucas se fija de un modo especial en todos estos detalles. Otro detalle también muy importante, que es consecuencia de esto, es que insiste mucho en la alegría del Evangelio. Es el Evangelio que nos transmite ese mensaje de alegría. De alegría, ¿alegría por qué? Pues alegría porque Dios nos ha ofrecido la salvación. O dicho de otra manera, Dios nos ha ofrecido generosamente la posibilidad de ser felices. Nos ha dado un sentido a nuestra vida, nos ha dado una esperanza en nuestro vivir. La pena es que muchas veces los cristianos no nos hemos dado cuenta de esto. Y a veces llevamos nuestro cristianismo, como dice el Papa con mucha gracia, con cara de vinagre. No es eso propio del cristiano, porque es el que tenemos motivos más que suficientes para vivir con paz y con alegría nuestra fe. No hablo de castañuelas, sino se trata de la alegría del fondo del corazón, de la verdadera alegría, que es la que da fortaleza también en nuestra vida. Pues en este sentido San Lucas es el que más nos va a insistir en este hecho. No deja de ser curioso que, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también es escrito por San Lucas, pues se nos habla de la alegría de la fe en el libro de los Apóstoles en muchas ocasiones. La alegría de la fe. Aquel eunuco de la reina Candace, se nos dice, por ejemplo, que después que es bautizado, se marchó con gran alegría, lleno de alegría. Que cuando se predica el Evangelio en Samaria, la gente está llena de alegría. Es decir, la alegría que da encontrar la fe, encontrar el sentido de la vida, la alegría del Evangelio. Entonces, San Lucas, su Evangelio también lo termina después de la ascensión del Señor, hablándonos de la alegría de los discípulos. Y podríamos pensar, pero bueno, ¿cómo pueden estar alegres cuando Jesús acaba de marcharse? Es la alegría de la fe, la auténtica alegría. Saben que Cristo se ha ido, pero no se ha separado. No está visible, pero está. Y además tienen la fuerza, tienen, digámoslo así, la solución al sentido de la vida. Entonces, esa alegría del Evangelio que el Papa actual también insiste, ¿no? El Papa Francisco, en la alegría del Evangelio. Saben que hay un documento que él ha escrito que se titula así, ¿no? La alegría del Evangelio. También es el que más habla de la presencia del Espíritu Santo, tanto en Jesús como en sus discípulos. Ya lo veremos, esto se ve sobre todo más claro, pero también está en el Evangelio, pero también está todavía más claro y más manifiesto en el libro de los Hechos. Porque San Lucas escribe su Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que son como continuación del Evangelio. Bueno, yo no sé si había alguna otra cosa más que... También otro detalle que quizás no les he dicho es que San Lucas fue compañero en los viajes apostólicos de San Pablo. Saben que San Pablo hizo muchos viajes, hizo 4 viajes. Y pensemos viajes en aquella época en los que pues parte de los recorridos los tenía que hacer a pie o en aquellos barcos, ya sabemos que naufragó más de una vez, es decir, con muchísimas dificultades. Pero sin embargo, él con su empeño de llevar el Evangelio, pensamos que según la tradición vino también aquí a España, con aquellos medios que había entonces. Pues San Lucas fue compañero de San Pablo desde el segundo viaje, nos consta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si cuando lo leamos, veremos si lo leen, que hay un momento dado en que entonces habla en primera persona y dice, y nosotros hicimos, lo cual quiere decir que él estaba también. Lucas, que es el que escribe, también estaba. Y por esto San Ireneo dice que San Lucas, cuando escribe el Evangelio que predicaba San Pablo. Pero San Lucas permaneció fiel a San Pablo hasta el momento de su muerte.
Pensemos que San Pablo finalmente fue preso, ¿no? Sabéis que fue preso por los romanos y que murió mártir en Roma. Y que en el momento en que ya se veía inminente que lo iban a asesinar, digámoslo así, lo iban a martirizar, muchos se le fueron. Y él dice, solo Lucas está conmigo. O sea, Lucas permaneció al lado de Pablo hasta el final, lo cual dice mucho de él. Y fue después que puso por escrito el Evangelio que vamos a ver. Bien, pues también será importante ver que el Evangelio lo divide en 4 partes. Una primera parte, que son básicamente los 2 primeros capítulos, que se refiere a la infancia de Jesús. Nos va a hablar de la Anunciación, en fin, todo lo que se refiere a la infancia de Jesús. Y podríamos plantearnos cómo pudo saber San Lucas lo relativo a la infancia de Jesús. ¿A quién preguntaría para saberlo? A la Virgen. A la Virgen, sin duda alguna. O sea, quien podía decirle cosas de la Anunciación, de lo que eran aquellos momentos que nadie, digamos que eran desconocidos, pues solo podía saber la Virgen. Si es que fue Juan el que se lo dijo, pues sería porque la Virgen se lo había dicho Juan. Pero en el fondo, el origen de esta parte es María, es la Santísima Virgen María. Y es muy curioso porque fijémonos que hay 2 evangelistas que nos hablan de la infancia de Jesús, Lucas y Mateo. Pero Lucas, cuando habla de la infancia de Jesús, tiene como personaje central a la Virgen María, mientras que Mateo tiene como personaje central a San José. Entonces, los 2 relatan la infancia de Jesús, pero no dicen lo mismo, por lo tanto se complementan. Nos ayuda a conocer mejor, porque unos nos dicen una cosa y otros nos dicen otra. Pero de todas maneras, tanto uno como otro, pues solo la Virgen pudo dar la información. Eso es evidente, ¿no? Entonces, la primera parte se refiere a la infancia de Jesús. Luego hay una segunda parte que nos va a relatar la predicación del Evangelio en Galilea. O sea, recordemos, si nos imaginamos un poco el mapa de Israel entonces, diríamos que al norte es como una franja larga, junto al mar Mediterráneo, en el que la parte de arriba, la parte del norte, es Galilea. Fijémonos que, por lo tanto, es la que está más alejada del centro religioso por excelencia, que era Jerusalén, que está al sur. Allí había más mezcla de no judíos, de paganos. Luego había en el centro otra región, que era la parte de Samaria. Y en el sur, la zona del sur, está Galilea, cuyo capital, cuyo centro es Jerusalén. Jerusalén era el centro religioso por antonomasia de Israel. Pensemos que en Jerusalén era el único sitio donde había el templo dedicado a Dios. En todo el mundo no había más que aquel templo, y estaba en Jerusalén. O sea, Jerusalén tenía una importancia impresionante desde el punto de vista religioso. Bien, pues la segunda parte del Evangelio, San Lucas la dedica a la predicación de Jesús en Galilea. Luego la tercera parte, que eso solo nos lo relata San Lucas, es lo que podríamos decir un tiempo en que se habla de viaje de Jesús. Es decir, Jesús sale decidido hacia Jerusalén, y esta tercera parte nos va hablando de las distintas etapas y de todo el trabajo de evangelización y de formación de sus discípulos, de sus apóstoles. Y luego la última parte se refiere a la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Son las 4 partes en las que San Lucas divide su Evangelio. Bueno, entonces, una vez que tenemos una visión general, ¿no?, del Evangelio de Lucas, no sé si ha quedado claro, si tienen ya una visión clara, ¿no?, también quizás un tipo quizás de curiosidad, y es que como que Lucas, como he dicho y veremos enseguida, investiga antes de poner por escrito, pues es muy, como diría yo, muy cuidadoso en transmitir las palabras que le han dicho correctamente.
Entonces nos encontramos con que, siendo así que él tiene un griego, a la hora de redactar, tiene un griego muy elegante, muy culto, cuando relata algunas cosas de lo que le dicen, entonces tiene un estilo distinto. Tiene lo que se llama muchos aramaizantes. Es decir, fijémonos que esto nosotros lo podemos entender muy bien. No es verdad que cuando hay una persona, por ejemplo, como yo que soy castellano parlante, ¿no? A veces puedo emplear catalanismos, ¿no? O sea, palabras catalanas, pero con terminaciones castellanas. A veces los usamos. Pensamos, por ejemplo, cuando hay mucha gente que dice va a enchegar el coche. Eso no es castellano. Eso es una palabra catalana, digamos, acomodada al castellano. Y lo mismo al revés. Hablando catalán, a veces se utilizan palabras castellanas, pero que les ponen una terminación o una manera de que parezcan catalanas, pero se nota que son castellanas catalanizadas. Bueno, pues esto es lo que hace muchas veces San Lucas. Tiene palabras que las escribe en griego, pero se nota que están pensadas o que están comunicadas en arameo, que era el idioma que hablaba Jesús y que hablaban esos testigos a quien Lucas pregunta para informarse. Quizás podría quedarnos una duda. Entonces, si es Lucas el que investiga, el que ordena lo que dice, ¿dónde queda la acción del Espíritu Santo? Entonces, ¿es palabra de Lucas y no es palabra de Dios? Fíjense que aquí tenemos un detalle muy bonito de lo que es la inspiración bíblica, que es distinto de la inspiración poética o de otras inspiraciones. La inspiración bíblica se terminó pues con San Juan, que fue el último que escribió. ¿Y en qué consiste la inspiración bíblica? La inspiración bíblica, el Espíritu Santo deja libre, en este caso a Lucas. Y él, como hombre libre, como un buen investigador, un buen historiador, investiga, pregunta, organiza, toma notas, diríamos, lo que hace cualquier historiador. Pero pensemos que seguramente, sin duda alguna, pues tenía mucha más información de la que puso por escrito. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? En caso de Lucas o en cualquiera de los otros, les inspira qué es lo que tiene que poner por escrito. De toda esa información que tiene, ¿qué cosa tiene que poner por escrito? Y le mueve para que efectivamente se ponga a escribirle. Y le está asistiendo para que ponga solo lo que Dios quiere y como Dios quiere. No sé si lo ven. Por consiguiente, el mensaje es de Dios, que es el que les ha inspirado lo que debe poner por escrito. Es palabra de Dios. El autor principal es Dios. Pero también hay un segundo autor, que en este caso es Lucas, y se nota, porque la manera como escribe Lucas es distinta de cómo escribe Mateo o como escribe cualquier otro. O sea, fijémonos que por lo tanto en la Biblia, en todos los libros de la Biblia, hay dos autores. El autor principal, que es Dios, y un autor secundario, que es, en este caso, Lucas. No sé si esto lo hemos visto claro. Vale, pues entonces, si eso está claro, vamos a comenzar. Pueden coger el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 4. Puesto que muchos han intentado componer un relato de los acontecimientos cumplidos entre nosotros, según nos han transmitido los que, desde el principio, fueron testigos oculares, convertidos después en ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de informarme exactamente de todo desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que tú has recibido de viva voz. O sea, fijémonos que este es el prólogo del Evangelio de Lucas, cosa que ningún otro evangelista tiene prólogo. O sea, es un buen historiador que primero nos hace el prólogo, porque es verdad que a veces se habla del prólogo de San Juan, pero si nos fijamos, San Juan, lo que se llama el prólogo, no es un prólogo, sino que es una síntesis del Evangelio.
Aquí el prólogo, ¿qué es? San Lucas nos dice lo que ha hecho y qué intención tiene. Eso es un prólogo. Por lo tanto, ¿qué dice? Que otros, no es el primer libro, que el primer escrito sobre Jesús. Nos dice que ya hay otros escritos y que la gente los conoce. Posiblemente se trataba de Mateo y Marcos. Y quizás también otros relatos sueltos que había. Hay quien piensa, ¿no?, que había relatos sueltos que de milagros o de discursos. Pero lo primero que hicieron los apóstoles no fue escribir. Lo primero que hicieron fue predicar, anunciar de viva voz el mensaje de Jesús. Y de esta manera se formaron comunidades cristianas. Pero claro, estas comunidades querían retener esas palabras del Señor y por consiguiente se empezaron a escribir y se hicieron algunos escritos. Pero Lucas, para escribirlo, no sé si se han fijado que quiere hacer algo que no está hecho, por decirlo de alguna forma. Y entonces, ¿qué ha hecho para poderlo hacer? Primero, nos dice que se ha informado cuidadosamente. Porque, como he dicho antes, él no había estado presente. ¿Y de quién se ha informado? De los testigos oculares, o sea, de los que vieron a Jesús, de los que escucharon a Jesús, son información de primera mano, diríamoslo así. Y además él ha decidido, porque esos que fueron los testigos de primera mano, ya han anunciado el Evangelio, y lo han anunciado, han sido ministros de la palabra, dice, o sea, han estado predicando. Pero a él le ha parecido bien, después de informarse cuidadosamente y exactamente, o sea, vemos ese interés que tiene por hacer las cosas bien, ha decidido escribirlo por orden, y fijémonos bien, lo dedica a un personaje, a Teófilo. Se han preguntado a la gente, ¿quién es Teófilo? Hay quienes piensan, pues bueno, a lo mejor sería un cristiano notable, pero no se ha encontrado quién es ese personaje notable. Y teniendo en cuenta lo que significa la palabra Teófilo, yo creo que nos hace bien, nos ayuda a saber a quién iba dirigido. Fijémonos que Teófilo significa el que ama a Dios. Por lo tanto, va dirigido a Teófilo, es decir, al que ama a Dios. Luego va dirigido a nosotros. ¿No amamos a Dios? Por lo tanto, el Evangelio va dirigido a todos los que aman a Dios, a todos los que amamos a Dios. ¿Y para qué lo escribe? Nos lo dice también, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que tú has recibido de viva voz. O sea, fijémonos que, por lo tanto, Teófilo, o sea, esos a quienes se dirige el Evangelio, son personas que ya son creyentes, ya han oído el Evangelio, ya se han bautizado, ya aman a Dios. Por consiguiente, ya conocen a Jesús. Pero él quiere, podríamos decir, que este Evangelio es como una catequesis superior. O sea, ya han recibido una primera información, una primera catequesis, un primer conocimiento de Jesús, pero para vivir profundamente, sólidamente y de una manera radical, yo diría, el Evangelio, hay que conocerlo mejor. Y por lo tanto, eso es lo que intenta San Lucas con su Evangelio, darnos un conocimiento más profundo para que podamos amar más a Jesús, para que podamos ser mejores cristianos. Y pienso que si tenemos en cuenta esto, leeremos y comentaremos el Evangelio de otra forma. Porque un peligro que tenemos los cristianos es que nos creamos ya formados, ya cristianos que a mí no me van a dar cosas nuevas, porque yo ya lo sé. Yo no tengo que cambiar mi vida, porque yo ya llevo una vida cristiana. Si pensamos así, San Lucas no lo necesitamos. No sé si me explico.
Porque San Lucas él lo escribe porque considera que los cristianos siempre tenemos que ir creciendo, siempre tenemos que ir avanzando en nuestra vida cristiana. No podemos mantener una actitud inmovilista, ya lo sé, ya estoy bien. Ahora, si conozco algo más, es para confirmarme mis ideas y para que me digan qué bueno eres, qué bien te portas. No es esto el sentido, sino que es precisamente para que veamos que todavía tenemos cosas que corregir en nuestra vida, que todavía tenemos que profundizar más en nuestra coherencia cristiana y, por lo tanto, que hay que crecer como cristianos. Y con ese sentido vamos a intentar comentar el Evangelio de Lucas, intentar crecer en esta nuestra vida cristiana. Bien, entonces, una vez que ya nos ha dicho lo que ha hecho él y qué intención tiene, ahora pasa a relatarnos los acontecimientos. Vamos a empezar leyendo los versículos 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, cuya mujer, de la descendencia de Aarón, se llamaba Isabel. Eran ambos justos en presencia de Dios e irreprensibles, caminaban en los preceptos y observancias del Señor. No tenían hijos, pues Isabel era estéril y los dos ya avanzados en edad. Bueno, fijemos aquí un detalle típico de Lucas. Como buen historiador, cuando nos habla de un personaje, nos lo sitúa en su contexto histórico. No empieza hablando de Zacarías sin decirnos cuándo vivió, no. Fijémonos que nos lo sitúa en su contexto histórico. Era en tiempos en los que reinaba en Judea Herodes. O sea, Herodes el Grande. Herodes, digamos, un personaje histórico que hay documentos en el que podemos saber cuándo vivió Herodes. O sea, en el momento concreto en el que comienza esta historia es cuando Herodes era rey de Judea. Y se nos dice de este hombre que era un sacerdote. Quizás convendría aclarar quiénes eran los sacerdotes en tiempo de Jesús. Los sacerdotes en tiempo de Jesús eran como los de ahora. No. Pensemos que el sacerdote judío era hereditario. O sea, habían sido llamados por Dios, o sea, tenían vocación, pero Dios había llamado a su antepasado, a Aarón. Aarón fue el hermano de Moisés. Pensemos los siglos que habían pasado, desde Aarón a este momento en el que está escribiendo Lucas, ¿no? Bien, pues todos los descendientes de Aarón, por el hecho de ser descendientes de Aarón, eran sacerdotes. Entonces pensemos un momento, ¿qué ocurre si todos los hijos son sacerdotes? Lógicamente va aumentando el número de sacerdotes. Pero el templo solo había uno. Luego sobraban sacerdotes, diríamos nosotros ahora, ¿no? Así como ahora faltan, sobraban sacerdotes. Pero, ¿qué habían hecho pues para ordenarse? Pues ya en tiempos de David, por consiguiente unos cuantos siglos atrás también, que ya eran muchos, pues David dividió los sacerdotes que estaban agrupados por familias, familia en un sentido mucho más amplio que lo que nosotros llamamos familias, ¿no? Diríamos por apellidos quizás, ¿no? Pues los dividió en grupos, entonces hizo 24 grupos. Y cada uno de estos grupos servía en el templo una semana 2 veces al año. Entonces aquí se nos dice que Zacarías pertenecía al turno de Abías, uno de esos grupos, y que por lo tanto le tocó ir al templo, a Jerusalén, a servir como sacerdote, pero normalmente no vivía en Jerusalén. Servían durante una semana. Y se nos dice también que Zacarías estaba casado con Isabel, que también era descendiente de Aarón.
Es decir, también pertenecía a la familia sacerdotal, pero las mujeres no eran sacerdotes, solo los hombres, por lo tanto ella no, pero sí que pertenecía a la familia sacerdotal. Y se nos dice una cosa muy bonita de ambos, si se fijan. Se dice que ambos eran justos, no me acuerdo cómo han traducido su texto, pero la idea es la misma, justos en la presencia de Dios. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que realmente eran justos, porque Dios, diríamos así, los veía tal cual. Delante de Dios eran justos. Es decir, no es que los demás pensaban que eran justos, sino que realmente eran personas justas, cumplidoras de la ley, fieles a la religión judía. Eran irreprochables y caminaban en los preceptos y observancias del Señor. No era simplemente que los hombres los veían buenos. Delante de Dios eran buenos, eran justos. Pero ellos lo hacían libremente, como todos nosotros vivimos libremente y respondemos a la voluntad de Dios libremente, ¿no? Pues esto le ocurría a ellos. Por lo tanto, eran buenas personas, realmente eran buenas personas. Pero se nos dice que no tenían hijos porque Isabel era estéril y ya eran mayores. Esto nosotros no le daríamos mayor importancia porque hay muchos casos de matrimonios que se dan, son buenas personas pero no tienen hijos. Pero en la cultura judía, en aquella mentalidad popular, esto se consideraba como un oprobio, como un castigo de Dios. Es decir, era algo que religiosamente no se veía bien. O sea, se encuentra, por lo tanto, con una contradicción. Unas personas justas, unas personas buenas, y que, sin embargo, podríamos decir, la gente podría pensar algo malo hacen cuando no tienen hijos. Y esto, en aquella cultura, en aquel ambiente, pues pensaban algo malo harán, porque se consideraba la esterilidad como un castigo. Esta era la situación en la que se encontraba aquel matrimonio. Pues vamos a continuar desde el versículo 8 hasta el 10. Sucedió, pues, que ejerciendo él sus funciones sacerdotales delante de Dios, según el orden de su turno, conforme al uso del servicio divino, le tocó entrar en el santuario del Señor para ofrecerle el incienso, y toda la muchedumbre del pueblo estaba orando fuera durante la hora de la oblación del incienso. Nos dice pues que es el momento en el que Zacarías con su grupo de sacerdotes van a Jerusalén para ejercer el sacerdocio. Y aquí, si se han fijado, se nos dice que le tocó en turno entrar al santuario. Pensemos un poco cómo era el templo en Jerusalén. En Jerusalén, el templo de Jerusalén no era como nuestros templos, no era como el templo que tenemos aquí, ¿no? Una nave, el altar, no, sino que era como una especie de atrios, uno tras otro, en los que había murallas que separaban el sitio donde podían estar los gentiles, los que eran paganos convertidos, diríamos, los que no eran judíos de raza. Luego estaba el atrio donde podían estar las mujeres, luego estaba el atrio de los judíos, de los varones. Y más en la intimidad, diríamos, había lo que se llamaba el santuario. Y el santuario, imaginémonos que es como una habitación que estaba separada por una cortina, estaba dividido en dos por una cortina. La parte más exterior era el Sancta y la parte más interior era el Sancta Sanctorum. Entonces, el sacerdote que oficiaba entraba en el Sancta, o sea, en esa parte que estaba delante de la cortina. En esa parte había un altar en el centro, que era el altar del incienso, que le llamaban también el altar de los perfumes. Luego a la derecha había este candelabro de 10, que tenía siete brazos, y a la izquierda había otro altar donde se ponían los panes de la proposición. En la parte más interior, cuando no se había perdido, allí estaba el Arca de la Alianza. En tiempo de Jesús ya no estaba el Arca de la Alianza porque se había perdido.
pero a esa parte interior solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Entonces, Zacarías entra al Santa, o sea, esa parte que estaba delante de la cortina. Pero fijémonos que dice que le tocó en turno. ¿Por qué? Porque esto era un servicio que era muy preciado, que todos querían hacerlo. El poder entrar allí, la parte más sagrada, símbolo de esa presencia de Dios, para ofrecer el incienso. En Jerusalén se ofrecían 2 sacrificios cada día, uno por la mañana y otro por la tarde. Por la mañana, antes del sacrificio, el sacerdote entraba ahí, en el Santa, y ofrecía el incienso. Y por la tarde, cuando terminaba el sacrificio, entraba y ofrecía el incienso. O sea, había 2 momentos en los que se ofrecía el incienso. San Lucas no nos dice en cuál de los 2 fue, pero generalmente se piensa que fue por la tarde, después del sacrificio. Y entonces fíjese que se relata que Zacarías entraba él solo, y entraba por turno, es decir, como había tantos sacerdotes, había algunos que no entraban nunca en su vida. Porque lo que se hacía era que se sorteaba entre los que no habían entrado todavía. El que ya había entrado ya no entraba en el sorteo. Por consiguiente, en esta ocasión, Zacarías no había entrado, entró en el sorteo y le tocó. Y por consiguiente, él fue el que le tocó entrar a ofrecer el incienso. Pensamos, por lo tanto, que se trataba de un momento de una enorme solemnidad, de una gran emoción. Es la única vez en su vida que iba a poder entrar, y que tuvo la suerte de que pudo entrar, que otros no la tuvieron. Entonces, mientras él ofrecía el incienso, fuera estaban los otros sacerdotes y la gente orando en voz baja. O sea, es un momento de sumo interés y de una gran solemnidad. El momento en el que el sacerdote ofrecía el incienso se señalaba con un toque. Entonces ya todos se unían a ese momento solemne del ofrecimiento del incienso. Entonces pensemos con qué emoción Zacarías entraría a ofrecer el incienso. Y en ese momento tiene lugar esto que nos va a relatar ahora San Lucas. Podemos seguir desde el versículo 11 hasta el 17. Apareciósele un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, se turbó Zacarías y el temor se apoderó de él. Díjole el ángel: No temas, Zacarías, porque tu plegaria ha sido escuchada, e Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y regocijo, y todos se alegrarán en su nacimiento, porque será grande en la presencia del Señor. No beberá vino ni licores, y desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios. Y caminará delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para reducir los corazones de los padres a los hijos, y los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ya podemos imaginarnos la emoción de Zacarías cuando está allí ofreciendo el incienso, y cosa que él no esperaba, se le aparece el ángel allí junto al candelabro de los 7 brazos, ¿no? Se nos dice que al verle se turba Zacarías y se apoderó de él un gran temor. Fijémonos que no se trata de miedo, sino es ese profundo respeto ante la presencia de lo sagrado, ante la presencia de Dios. Entonces es esa actitud de experimentar su pequeñez ante la grandeza de Dios, que se vive de una manera experimental, no simplemente de oídas o teórica, ¿no? O sea, experimenta su pequeñez ante la grandeza de Dios. Y Dios, a través del ángel, que le dice: no temas, Zacarías. Yo os invitaría a que leáis el Evangelio y os fijéis cuántas veces tenemos esta expresión con otras palabras a veces, pero el sentido es el mismo. No temáis, no tengas miedo. Dios no quiere que tengamos miedo ante Él. Cuando Él se acerca a nosotros es para darnos una alegría, no es para que tengamos miedo.
Entonces, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu plegaria ha sido escuchada, Dios te ha escuchado. No sabemos qué pidió en aquel momento Zacarías, es un momento solemne que seguro que él hizo una oración muy especial, muy de corazón. ¿Es que pidió quizás un hijo? Lo más seguro es que no pidiera eso. ¿Por qué? Pues porque ya eran mayores y porque veremos que cuando el ángel le dice que va a tener un hijo, él no se lo cree. Si lo hubiera pedido, por lo tanto, ¿qué es lo que pediría? Pues podemos pensar que como un hombre recto, un hombre de Dios que era, pediría lo que todo Israel deseaba, la venida del Mesías. Por lo tanto, su oración ha sido escuchada. Y ha sido escuchada de una manera que él no pensaba, porque va a ser padre de aquel que va a preparar el camino al Mesías. Luego, es algo que sobrepasas con mucho las expectativas que él podía tener. Ha sido escuchada tu voz, tu oración, Isabel te dará un hijo, y fíjese que dice que le pondrás por nombre Juan. El hecho de que Dios ponga el nombre ya nos está indicando que hay una relación especial entre esa persona y Dios. Sería muy largo ver cómo en muchas otras ocasiones, cuando Dios cambia un nombre, indica una relación especial. Entonces, Juan será como un don especial de Dios, no solamente para Zacarías, sino para todo Israel. Se nos dice que será motivo de gozo y de regocijo su nacimiento, no solamente para él, para todo Israel. ¿Por qué? Pues porque este niño no será un niño cualquiera. Fijémonos qué se nos dice de este niño. Será grande en la presencia del Señor. Nos encontramos otra vez la misma expresión. ¿Qué quiere decir? Que será realmente un hombre santo. Un hombre auténtico, creyente, coherente con su fe. Porque Dios lo va a ver grande. Y luego, ¿qué nos quiere decir? Que él no beberá vino ni licores, desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo. Esto se refiere a algo que era propio de los judíos. Existía entre los judíos, de tiempo inmemorial, una manera de hacer como una especie de consagración a Dios, que era hacer un voto de nazireato. Entonces podía ser ese voto temporal o podía ser indefinido. Entonces, en ese tiempo que se ofrecían, había unas señales externas para mostrar que realmente estaba consagrado, y una de ellas es que se dejaba crecer el cabello. Seguramente recordarán la historia de Sansón. Sansón también era un nazir, y una señal externa se deja crecer el cabello. Luego también, pues, no beber licores, es decir, no emborracharse, diríamos nosotros, es decir, toda una serie de gestos externos. Por lo tanto, le está diciendo, este niño será una persona especialmente consagrada a Dios. Caminará en la presencia del Señor con el espíritu y el poder de Elías. No sé si saben quién era Elías. Profeta. Muy bien. O sea, Elías es uno de los grandes profetas de Israel. Un hombre valiente, que no tiene miedo a enfrentarse incluso a reyes y a un rey bastante cruel y bastante caprichoso, y que además es un hombre que tiene una gran fuerza su oración, que consigue milagros, y milagros importantes. Bueno, pues este hijo, Juan, el hijo de Zacarías y de Isabel, caminará con un espíritu semejante al de Elías. Y hará que vuelva muchos judíos a acercarse a Dios. Nos vamos a quedar aquí por hoy, y el próximo día veremos la reacción de Zacarías.